Cuando mi papá en el año 1955 llegó aquí a este lugar, se mudó a un lugar que le dicen Arroyo Zoido y hizo un rancho allá. Y luego venía una ciguapa y hacía allá desde los montes, jupe, y mi papá le imitaba de este lado la misma forma, jupe. Y luego llegaba a un caño y de ahí se devolvía. Entonces, existían en ese entonces, pero ya no se oye eso, pero de que se sabe que estos eran sitios que existían ciguapas. Además, cuando descubrieron la colonia de Miche, amarraron una entre la montaña. Pertenece a Gaspar Hernández. Gaspar Hernández. Sí. Mi gente de Gaspar Hernández que está viendo esta entrevista, que son de ahí, de Bejuco Blanco, que se llama, ¿verdad? Sí. Pueden corroborar ahí en los comentarios con esta historia, porque yo imagino que esa leyenda así tan fuerte debe... El príncipe urbano. El príncipe urbano. El príncipe urbano. Gracias por la sintonía, el príncipe urbano. En el día de hoy me encuentro aquí con Germán, el cual hemos realizado un recorrido. Entramos a la cueva de los indios y demás. Germán, gracias a Dios, nos ha recibido muy bien con su hijo Juan. Y nada, aquí estamos. Yo les realicé una entrevista a Germán la primera vez que yo vine para acá sobre un hombre que embarazó una ciguapa y tuvo un hijo con él. Hay muchas preguntas sobre esa entrevista porque está muy interesante, pero hay un público ahí que yo sé que no ha visto ese video. Cuéntemele esa historia y luego de eso yo voy con unas preguntas interesantes que se quedaron en la otra entrevista. Fue según una historia que me contó un primo allá en donde le dicen Los Ojos Claros, que un hombre se desacertó de su familia, tomó como un disgusto y se fue de su familia y se internó en la loma de Bejuco Blanco, donde eso eran montañas. Y luego allá en esa montaña, él hizo un conuco y luego que hizo ese conuco, hizo un rancho y se mantuvo ahí. Y él bajaba a comprar sal, fósforo, cosas así, a Gaspar Hernández. Ajá. Y de ahí volvía a su rancho. Y luego en el transcurso que él sembró, hizo agricultura, sembró víveres, maíz, se le aparece una ciguapa una noche a la cama donde él dormía. Esa cama era de tilla de palo y con penca de coquitos y cosas así porque no tenía ropa para llevar y subir cama para allá. Entonces se le metió esa ciguapa según él y se le acostó al lado. El hombre se asustó porque a esa hora de la noche y en esa montaña lo único que él pensó una fiera. Pero se estuvo quieto porque pensó si me mando me va a agarrar. Y si me quedo estoy preso. Se quedó ahí. Y luego en la madrugada se levantó lo que era y se fue. Luego a la otra noche se metió otra vez y él comenzó a pasarle la mano. Cuando le pasó la mano, sentó ese cuerpo velludo, tuvo miedo y se quedó hacia el otro lado. Pero a la otra noche, a la tercera noche, según la historia, dice que él se volteó y sintió que tenía la mujer, tenía los demás como la mujer. Y luego el hombre se quedó con era una ciguapa, y se quedó con ella ahí. Luego quedó embarazada, tuvo un hijo. Y luego la familia, al cabo de tiempo, salió en busca de los hijos y la mujer del hombre. Y luego le decían que veían ese hombre, pero no lo conocían, que bajaba desde esa montaña a Gaspar Hernández. Nadie lo perseguía y él se internaba para allá. Entonces la gente, a través del rastro que él tenía, pues lo encontraron allá en la montaña. Allá tenía la ciguapa, tenía un hijo, solamente que el hijo salió velludo, pero la ciguapa tenía los pies para atrás y los arretes para adelante. Era la distinción, pero el muchacho solamente sacó los velludos. Entonces esa fue la historia que me contó un tío mío allá en Jobo Claro, de que eso fue en la loma de Bejuco Blanco, que aconteció eso. No sabemos en qué tiempo, pero se dice que habían ciguapas en estos sitios. Además, cuando mi papá en el año 1955 llegó aquí a este lugar, se mudó a un lugar que le dicen Arroyo Zoido y hizo un rancho allá. Y luego venía una ciguapa y hacía allá desde los montes, jupe, y mi papá le imitaba de este lado la misma forma, jupe.
y luego llegaba a un caño y de ahí se devolvía. Entonces, existían en ese entonces, pero ya no se oye eso, pero de que se sabe que estos eran sitios que existían ciguapas. Además, cuando descubrieron la colonia de Miche, amarraron una entre las montañas. Agarraron una. Agarraron Antes de una. usted continuar con esa historia de la de Miche, vamos a desglosar la historia principal del hombre que embarazó a la ciguapa. Entonces, ¿Qué pasó ahí? Ajá, cuéntame. lo que pasó fue que cuando la familia se encuentra con el hombre allá, tiene la ciguapa allá, que ya es su esposa, es su mujer, pero tiene un hijo. No quieren dejar, ya los hermanos no quieren dejar a su hermano abandonado, ni el papá quiere dejar a su hijo. La diferencia es que era velluda, porque las ciguapas son todas velludas, solamente tiene la boca y los ojos, que no tienen, pero todo el cuerpo entero es velludo, porque yo la vi personal esa que trajeron de Michi. De Miche. Y la andaban paseando. Por eso sabemos que en esos tiempos existían las ciguapas. Entonces la familia, pues lo que hizo es, agarró a su papá, agarraron el muchachito, se lo llevaron y dejaron eso botado y las ciguapas la dejaron allá. O sea, que el hombre lo criaron. El muchacho lo criaron los hermanos y el papá porque se fue con ellos. Y la ciguapa quedó abandonada en esa montaña. O sea, que ese hombre entonces fue hijo de una ciguapa. De una ciguapa y hombre. un ser humano, un hombre. O sea, que eso confirma de que la ciguapa existía. Existían Usted me dice que ese caso pasó en la zona de en la zona de Bejuco Blanco. Bejuco Blanco. Y la historia me la hicieron en Jobo Claro. En Jobo Claro. Andando yo con mi papá, que se llamaba Crescencio Quiñón, y le decían Chángalo. Bejuco Blanco pertenece a qué zona? Pertenece a Río San Juan. A Río San Juan. Entonces, toda mi gente de Río San Juan. Pues no, pertenece a Gaspar Hernández. Gaspar Hernández. Sí. Mi gente de Gaspar Hernández, que está viendo esta entrevista, que son de ahí, de Bejuco Blanco, que se llama, ¿verdad? Sí. Pueden corroborar ahí en los comentarios con esta historia, porque yo imagino que esa leyenda así tan fuerte debe estar allá, como se la contaron a usted, Sí. se la han contado a más gente, porque está muy interesante eso. Usted me dice que eso hace más o menos unos 100 años que pasó. Bueno, más o menos podían ser 90 años atrás o 100 años. Que lo interesante sería ver si ese señor está vivo, el ciguapo, el ciguapo humano. Porque Bueno. pues, si hace 90 años que pasó eso, él debe tener 90 años, unos 80 Más o años. menos, más o menos. ¿Quién sabe? Debe estar ahí en 100 y pico. Ese hijo de ciguapa y una persona humana. Usted dice que las ciguapas existen porque usted vive una personalmente en Miche. Sí, Cuéntame esa en San historia. Francisco de Macorís la andaban paseando y enseñándosela a la gente. Y luego yo andaba buscándole remedio a un hermano mío y vi ese genterío y yo quise pararme a ver qué era. Y dijeron que era una ciguapa que la caigaban amarradas. Son pequeñitas, una estatura de más o menos esa altura. Como una enanita. Una enanita. Son enanas ellas, pero tienen el cuerpo cubierto de negrecito, el cabello es negrecito también, y el pie lo tienen, los dedos para atrás y los arretes para adelante. Es decir, que son anormales a nosotros. Ella en vez de tener los dedos para adelante, tienen los dedos para atrás y el arrete para adelante. Cuando usted vio esa ciguapa por primera vez, porque usted me imagino que anterior de eso le habían contado historias nada Me más. habían contado, sí, y yo la había oído, pero no la había visto. Pero cuando yo vi de eso, dije, bueno, pues raro, pues es cierto que Existe. existen las ciguapas. En ese tiempo no habían cámaras ahí, personas grabando con cámara, ¿no? Bueno, no había nadie, pero eso existía poco, las cámaras, Eran eso no cosas de existía. campo, ¿sabes? Eso eran cosas como de campo. Y eso de cámara, eso no existía, eso de reportero y cosas, eso no existía. Así que yo tengo 73 años y eso hace que yo vi eso, yo tenía la edad como de 17 años, ya usted sabe. Hace ¿Cuánto? mucho tiempo. Realmente Hace el mucho que tenía tiempo. una cámara aquí en ese tiempo era rico. Era un millonario, eso era como el que tenía un radio. Hasta esto, el que tenía una bota decían que era rico, porque no era todo el mundo que compraba una bota. Y la primera bota que yo compré, la compré por $1.50. Pésimo. Ya, $1.50. Entonces, y con todo eso, el que tenía una bota decían que tenía cuarto. El que tenía un radio decían que tenía cuarto. ¿Cuánto cuesta ahora? No, hablando ya de $1.50, ya estaban en una más etapa más desarrollada. Ahora mismo una bota cuesta más de 500 pesos. 650 y 700 pesos. Esos son, mi gente, creo que unos $30 no, más, menos, unos $13, $14 por ahí.
Y hablando de peso y medio, que en aquel entonces era cuando decían los pesos, existían los pesos de papeles, que por un peso le daban a unos 100 mentas. Y ahora le dan por un peso, le dan una sola. Una sola. Una sola. Y Porque antes cambia le, la vida, ¿eh? el cambio de la vida. Antes le daban 100 y eran más grandes. Y ahora le dan una por un peso y es más chiquita. Es más chiquita. Germán, entonces la ciguapa, usted dice que la tenían amarrada, como una jaula. La tenían, no, amarrada con lazo. La tenían amarrada con lazo, aquí en un lazo así para atrás y otro aquí en la cintura amarrado. Ya le hubieran cortado las uñas porque cuando la agarran es con saco, pues, se visten de saco y solamente dejan los hoyitos de los ojos para poder ver. Entonces la agarran con saco, entonces la amarran, le cortan las uñas porque si le hizo así, le lleve pedazos. Tienen uñas largas. Sí, porque ¿quién se la corta? ¿Tienen uñas parecidas a los dedos humanos o las uñas son como de fiera? La tienen más diferente, más como más encanutadita. Más afilada. Más afilada y como más encanutadita. En vez de ser como la de nosotros, así plana, esta es como encanutadita. Como cerrada. Como cerrada, como si fuera una cosa de la gallina. Pero no tan cerrada así, pero más reducida. Okay. ¿Qué otra cosa extraña usted pudo observar en esa ciguapa que usted vio? Bueno, podamos observar, hermano, que es un ser humano, porque dicen, ella, le preguntaban y ella como estaba presionada, como cuando uno era muchacho antes, hablando de 50 años atrás, era muchacho y salía al pueblo como que se admiraba, ahí ver los carros, ahí ver los objetos, ahí ver el mayo, no se asustaba. Yo mismo me asusté cuando yo fui al mayo. Pues primera vez que yo fui al parque, me dijeron que no me encaramara arriba de la grama. Había un letrero que decía no pise la grama, pero yo no sabía nada como muchacho. Yo pisé, ahí tenían un retrato de Trujillo y de la mamá de Trujillo. Es decir, que uno se admiraba 50 años atrás, no conocía esto 60 o 70 años atrás. Uno no sabía de esta cosa. Entonces, ¿qué será esta cosa que uno nunca ha visto? Yo me asombré cuando yo vi de esa ciguapa por primera vez. Pero dije que era un ser humano porque todo su físico era igualito a un ser humano. Sí. Solamente los pies que tenían, pero sus dedos son iguales que los de la gente, un poco parecidos al mono, pero son humanos. Es decir que puede ser que todavía haya en montañas donde existan ciguapas. Puede haber zonas vírgenes, montañas montañosas, grandes, que puedan existir. Porque es como los pájaros. Los pájaros no es que se han muerto, ni que los cazaron. Lo que pasa es que los pájaros emigraron a otro país donde no le dan no lo persiguen. O sea, usted dice algunos pájaros, algunas aves que se han extinguido. Exactamente. El cuervo, la cotorra, la paloma emigraron a país donde no les dan más, porque esto es de petróleo. Las aves no quieren que vivan. Usted lo ve con rifle de aire, con goma, matando pajaritos. Allá de donde nosotros vengamos, que nosotros vengamos de Jamao y Norte, donde la finca de allá nadie se atreve a cazar ni con goma. Allá hay mucho cuervo, mucha cotorra, mucho perico, mucha paloma. Existen. Aquí es raro usted oír un perico. Junior tiene 2 y andan aizados y van a comer allá a la casa. Ahí vienen ellos a esa mata de mango y vuelven allá de Junior porque le tiene comida ahí puesta en una vasija, en una cajita. Y ellos vienen y andan todos. Y los otros días duraron como 5 días, dice Junior. Bueno, se perdieron los pericos o me los mató. Y se sorprendió que llegaron los 2 allá. Y me dijo, mira a ver, porque yo lo veo la pluma como rara. Digo, mira, cuando viene a ver están poniendo en el monte. Porque la hembra es aquella, mira, está como estrujada arriba. El varón la pisa y parece que está estrujada. Cuando viene a ver te echa poniendo en el monte. Ok, Germán, hay personas que son de la generación mía, que lo están viendo usted ahora mismo y pueden decir que eso es mentira, lo que usted vio a la ciguapa. Porque es otra generación, es otra cultura. Sí, estos niños de ahora. Explíquenle entonces la realidad. Usted es una persona tan cristiana, para que la gente sepa. Sí, esto es real. Esa ciguapa yo la vi en San Francisco de Macorís. Y otra persona, yo sé que muchísima gente van a decir eso, que la vieron también, porque que la andaban presentando ahí. Igual que una culebra grandísima que mató y la andaban presentando ahí. La agarraron en esa montaña de Michi. Eso fue en la colonia. Una culebra grandísima.
podía tener casi 80 o 90 libras, porque era bien grande, era un animal bien grueso. No era tan larga, pero era bien gruesa. Pero de largo iba más que de allá donde está la joven, era bien larga. Entonces, además de la ciguapa esa que me contaron la historia, de la loma de Bejuco Blanco, dicen que en esa montaña, en esa loma era que moraba Enrique Blanco. ¿Usted ha oído la historia de Enrique Blanco? Que se escondía, dije. Que se escondía ahí. Y cuando él murió, dice que fue donde un sobrino bajó a Gaspar Hernández de la loma. Tatico tenía un merengue donde decía que de allá lo bajaron como una paloma, pero fue el que bajó de la loma de Bejuco Blanco, que estaba escondido en esa cueva, esa loma, y bajó donde un sobrino para que lo mató. El muchacho no quiso, pero él se mató, le dijo, di que tú me mataste, y eso, di que Trujillo lo hizo rico. Entonces, en esa misma loma donde existía el hombre de la ciguapa, también esa loma era que existía Enrique Blanco. Enrique Blanco. Pero después de la historia de la ciguapa. Ok. Germán, el sonido de la ciguapa, ¿cómo es? Porque usted dice que usted la escuchaba. Sí. Antes de usted verla, primero usted la escuchaba en los montes. Sí, aquí en la loma de Arroyo Zoido, cuando esa era montaña, después de un caño que había donde mi papá vivía y mi mamá, ellas bajaban ahí, el sonido de ella sonaba así, y mi papá le hacía, y ella allá arriba en la montaña, y mi papá le hacía, aquí abajo. Y se iba acercando con el sonido, y luego que ella oía como gente hablando y perros ladrando, pues se iba para la montaña otra vez. Esa fue por última vez que yo oí ese sonido. Pero luego que fuimos donde Odulio, el papá de Midonio, le compró un conuco, una tierra a los biliches mentados. Sí. Ahí hizo un rancho y no estaba terminado. Y fuimos a alumbrar para allá, hicimos un locrio. Y parece que al olor del locrio vino esa ciguapa. Venía de la montaña, sonaba, y llegó cerca a donde estaban. Ahí fue cuando Dulio dijo, amolemos los colines, porque vamos a tener que pegar, ese pájaro es bravo. Es decir, que eso no hace tantos años, estamos hablando de 35 años para atrás. ¿Usted estaba ahí ese día? Sí, yo estaba allá ese día. ¿Amolaron? ¿Se prepararon? No, o sea, afilamos de que los colines, pero ¿qué? Iban a pelear ese pájaro, si vete. Pero no lo vimos, no. Solamente se oía. Eran difícil de ver la ciguapa. Era un pájaro que andaba rápido. Sí, rápido, era difícil de ver. Yo no puedo decir que la vi ese día. No la vimos, oímos el sonido de ella. Y llegó casi a medio kilómetro de donde estaban, ¿no? Pero no puedo decir que la vimos. ¿Llegó usted a ver cuevas de ciguapa en esos montes? No, porque las cuevas vienen siendo así como esa. Es decir, que podían ser la parte donde ellas se oscurecían. Por allí está perdida, pero hay otra cueva. Cuando bajemos vamos a ir a una parte por allí donde pueda ser que moraban también. Para que vemos que todo eso eran sitios que eran montañas y podían haber puerco alzado, podían haber ciguapa, y muchísimas otras cosas como eran culebras y cosas así. Pero la mayor parte de lo que podía ver era ciguapa y puerco aizao. ¿Qué otra cosa misteriosa antes abundaba así, aparte de la bruja, los galipotes? ¿Qué otro mito hay? Bueno, la gente dice que aparecían fantasmas. ¿Fantasmas? Fantasmas. Yo no sé lo que es eso, pero la gente dice, me salió un fantasma. Pues yo no sé lo que es eso. Un fantasma como un muerto. Ajá, una cosa así. Es algo raro que la gente no le ve la cabeza. Por lo menos en el año 1974, a mí me mandaron a trabajar a la mesa de la Totuma. No existía mesa de votación en los memisos. Y a mí me mandaron como presidente a trabajar en la mesa de la Totuma. Y yo tenía esa Lucía, la hija mía. Esa estaba chiquita cuando me unía a la mamá. Y yo bajaba de allá para acá. Y a donde había un café, yo vi ese bulto. No sé si era un muerto, si era gente o era un fantasma, no sé qué. Pero había un bulto grande ahí. Y yo lo que hice, que yo cogía el colín que traía y rompía, chapear y para adelante. Cerré los ojos y pasé y yo no choqué con nada. Y estaba a mitad del camino. Pero no sé decir que era eso. La gente dice que esos son muertos, que eso de que salía ahí un muerto, pero yo no puedo decir que era un muerto porque yo no lo vi lo que era. Solamente vi el bulto. El bulto. El bulto blanco. No sé lo que era, si era como dice la gente, fantasma o qué.
Eso es. Entonces, como existían eso, existían otras cosas que uno conoce, de que zángano. ¿Qué es un zángano? Yo di que un zángano era como algo que, di que caminaba de agua a agua. De río a río. Ponía un pie en este río y el otro en el otro. A eso le decían di que en zángano. Pero yo conozco que el zángano, me decía el papá, que eran di que de abeja. Pero antes decían que existían di que zángano. Yo no sé, yo no conocí eso. ¿Dónde llegó a ver eso? Eso eran cosas que decían los viejos de antes que existían. Es decir, que los viejos de antes decían muchas cosas raras que existían. Eso de gavillero, nosotros no vimos eso. Pero el abuelo mío, que era Ramón Guzmán, él contaba de eso. ¿Qué era un gavillero? ¿Qué era? Un gavillero es una gente normal. Sino que no es que jugaba dado, no. Sino que en el gobierno de Trujillo, en el año 1931, cuando Trujillo se llegó al poder, esa gente que tenía de fuego eran perseguidos y ellos no se querían humillar a los reglamentos de Trujillo y a obedecerse. Entonces le pusieron de que va gavillero y la gente se aislaron en la monte y le pusieron escondido, le pusieron de que va gavillero. Entonces bajaban donde había casa y hallaban un puerco, lo mataban y se lo llevaban. Entonces eso le decían gavillero porque se robaban lo que los otros tenían, por eso le decían gavillero. Pero era porque no se querían meter al régimen que Trujillo tenía. Entonces ellos tenían usted sabe que en los años antiguos se contaba mi papá, el abuelo mío, que todo el mundo tenía fuego, revólver era lo que existía. Mi papá tenía unos hermanos y ellos todos hacían eso, los revólveres. Ya murieron todos. Los fabricaban ellos caseros. Hay gente que tiene taller y fabrican revólveres caseros. Hacen ¿cómo es? Le dicen chilena. Esas cosas. Así hacían los revólveres de antes. Entonces, la vida de antes era muy distinta a la de ahora. Era muy diferente, aunque era más sana. Era más sana porque eso de sopita, eso no existía. Eso ¿Cómo se cocinaba, vamos a decir, un pollo? Cambiando el tema. Pero va ahí porque es de la cosa de antes. Para una persona cocinar un pollo guisado, ¿cómo se hacía? A diferencia de ahora, que ahora se le echa sazones, ¿verdad? En polvo, sopita, sazón en líquido. ¿Cómo era antes? Bueno, antes fuera cocinar y hacer un sancocho. Yo veía que solamente agarraban lo que le dicen hoy verdura, que le cambiaron el nombre, porque antes era cilantrico, ahora le dicen verdura. Entonces antes cogían cilantrico, cebolla y ajo. Y quedaba mejor que las mujeres ahora le echan 5 sopitas y no sabían nada. Y salen granos. Y salen granos y no sabían nada. Ahora salen molida. Y sale molida, era sal en grano. Entonces salía esa comida, oye, que era buenísima. Y ahora le echan 4 y 5 sopitas porque las mujeres hoy no saben cocinar. Algunas no saben cocinar. Hay muchas que saben. Pero oiga, con todos los condimentos. Hay muchas todavía que mantienen la tradición. Ajá. Usted sabe de cocinar. Sí, que no le echan todos estos condimentos a la comida. Porque muchas veces... Porque mira, hay un punto ahí. No es que la comida queda mala. Ahora, la comida natural obviamente queda mejor. Sí. Y es mejor para el cuerpo. Sí. ¿Usted me entiende? Es mejor para la salud. Porque es evidente, hay muchas personas que viven aquí en República Dominicana, en muchos campos, así como este, en montañas, lugares vírgenes, como usted, que usted en el caso suyo, usted cultiva y de eso come y vende para adelante. Sí. ¿Usted me entiende? A diferencia de uno que vivamos en el pueblo, que tenemos que estar comprando una yuquita vieja que fácilmente usted se la larga a un atracador y se muere. Sí. ¿Usted me entiende? Sí. Es una yuca mala, los víveres no saben a nada, pero lo de aquí, mire, yo me bebí un coco de agua ahorita que usted me regaló, que eso, yo tenía años desde chamaquito que no me bebí un coco así. Sí. O sea, son cosas que todavía están naturales. Sí. Y eso influye mucho en la alimentación. Sí, todavía el campo se vive en una naturaleza viva. Todavía usted cultiva su gallina y todo sí, eso. O sea, allá tengamos nosotros 2 granjas de pollo, que lo vamos a ver cuando lleguemos, que son criados ahí con alimentos, pero luego cuando ya estén grandes le vamos a cambiar el alimento y le vamos a echar maíz cultivado por nosotros mismos. Maíz de aquí. Ahí vamos a sembrar, en ese conuco que vieron, vamos a sembrar maíz para echarle cuando ya estén más grandes. Ahí tengamos unos 60 y pico de pollo. 60 y pico tiene, 60 tiene mucho. Sí. Tengamos aparte a los sueltos. ¿Usted tiene de la gallina ponedora también? Ponedora, ahí hay 60, sí, las que hay allá son ponedoras. ¿Usted cultiva mucho huevo? Sí. ¿Cuánto al día? Bueno, diario, si hay 60 gallinas significa o sea, que si hay 30, pones día uno. Si hay 30, ponen 30 huevos.
Ok, yo Y pensé, duran hasta 3 meses poniendo. Allá yo pensé había que ya uno. ponían de a 2 por día. No. Hay algunas que ponen 2, pero es muy difícil. ¿A qué se debe eso entonces? No sé, el alimento que se le echa. Pues se le echa alimento ponedor. Ya cuando están en proceso de poner, se le echa alimento ponedor. Y algunas, de 100 una, pone 2 veces al día. De esas 60, más o menos, ¿cuántos sacos de alimento usted compra al mes? Bueno, ahora se compraron, para esas que están chiquitos, se compraron 4 sacos a 1,000 pesos. Son 4,000 ¿Que pesos. duran un mes? Y le van a durar como a esas 80 o 90 que hay, le van a durar por lo menos 1,5 meses. Un mes y medio. 1,5 meses, pues está bien. porque son pequeñitas todavía. Pero cuando estén grandes y si se les sigue echando alimento, Duran un se, mes, se comerían al doble, un mes. Y se llevarían 6 sacos. Ok. Pues está bien ahí. Hermano, antes de finalizar ya, las brujas, ¿usted cree que eso existe todavía? Las brujas que son niños.